Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y exponiendo sobre la propuesta que el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, que llevamos 5 meses ya en el gobierno, ha planteado para los asuntos de hábitat. Quiero comenzar señalando que el Ministerio de Vivienda no solamente atiende asuntos de vivienda, también de agua y saneamiento básico. Y tal vez esto es una diferencia de algunos de los colegas de las instituciones que ustedes dirigen y creemos que realmente aporta. Quiero explicar por qué. Si ustedes ven el título de la presentación, hacia el equilibrio entre el mercado y la economía popular, pueden adivinar hacia dónde estamos avanzando nosotros. En Colombia, estamos considerando la necesidad de hacer una transformación del modelo de desarrollo de hábitats. Nosotros hemos transitado durante 30 años en unas propuestas que han avanzado en un sentido, pero han dejado profundas desigualdades. Si ustedes ven en materia de vivienda, estamos hablando de un 31% de hogares en déficit, pero el déficit ha avanzado de manera diferente en materia cuantitativa y en materia cualitativa. Durante 30 años el déficit cuantitativo ha disminuido, pero el cualitativo no. Tenemos hoy en día casi 4 millones de hogares en déficit cualitativo, pero la diferencia además entre el sector rural y el sector urbano es importantísimo. No he escuchado a ninguno de los antecesores hablar sobre los problemas rurales. Y en Colombia hemos entendido que parte del conflicto que vivimos durante los últimos 50 años se debió a un abandono del sector rural y estamos empeñados en una reforma agraria que busca comprar y adjudicar a los campesinos y campesinas más de 3 millones de hectáreas. Y por supuesto, detrás de cada adjudicación de una finca, de una parcela, debe venir una vivienda para que los campesinos y sus familias puedan habitar de manera adecuada esta nueva propuesta de desarrollo rural. Y no solamente entonces tenemos enormes atrasos en el sector rural, sino también en la ciudad informal, en los asentamientos de origen informal, que por supuesto, como en todas las ciudades de nuestros países, puede contarse alrededor de la mitad de los desarrollos. Y los crecimientos en el país durante las últimas décadas son más grandes en el sector informal que en el sector formal. Adicionalmente, los instrumentos de gestión de suelo, los planes de ordenamiento territorial, nos empiezan a mostrar fisuras, a mostrar debilidades. 30 años de normas dirigidas a construir instrumentos de gestión de suelo que hoy en día la evaluación nos muestra dificultades de ejecución, dificultades reales en su implementación. Y nosotros podemos hablar que tenemos como dos mundos en el desarrollo urbano en Colombia. Antes de los años 90 teníamos la producción estatal de la vivienda, que por supuesto se hizo insuficiente y que en la década de los 90 se transformó hacia un desarrollo de mercado. Y diferentes momentos de la evolución de la política social de vivienda, podemos hablar de los grandes macroproyectos de la primera década de este siglo, con enormes avances en la cantidad de viviendas construidas a unas escalas grandísimas, pero con todas las dificultades de segregación socioeconómica que conocemos no solamente en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos. Posteriormente vimos una época de viviendas gratuitas, subsidios del 100% para las poblaciones más vulnerables, especialmente para víctimas del conflicto armado, generándonos dificultades serísimas en materia de convivencia y de construcción de ciudad, de equipamientos sociales en estos proyectos que realmente no hemos podido todavía completar y resolver, que estamos empeñados pues en hacer las inversiones que se requieran para resolver esta dificultad. Y finalmente, un modelo de subsidios a la demanda donde se completa el cierre financiero de las familias más vulnerables,
que hacen ahorro, que acceden a crédito, que compran directamente a los constructores las viviendas de interés social y el Estado aporta el subsidio. Y es durante los últimos 7 u 8 años uno de los programas más exitosos, no solamente por el impacto que tiene en la generación de bienestar en las familias, sino el impacto económico en un sector muy pujante en la economía colombiana, que además en la etapa post-pandémica sirvió como jalonador, le dio la mano a la economía en Colombia. Pero encontramos que tenemos enormes vacíos en materia de vivienda. La vivienda diferencial no había sido una política pública para la vivienda social. Las viviendas que se construyen son homogéneas, ustedes lo ven en las fotografías de la izquierda, edificios de 5 pisos, 40 metros cuadrados, propiedad horizontal para viviendas y familias urbanas con hogares de 3 o 4 miembros, pero la realidad colombiana es otra. En materia de vivienda rural, ya lo expliqué anteriormente, y una dificultad que estamos enfrentando hoy en día serísima, y es la ola invernal. En los últimos 14 meses, los efectos del cambio climático nos llevan a tener más de 100.000 viviendas destruidas, con la necesidad de hacer reasentamientos definitivos en vastas zonas del país, y nos encontramos sin los instrumentos de política pública para acometer este tipo de acciones. En materia de agua, y quiero, de pronto algunos de ustedes no trabajan esto directamente, pero nosotros lo vemos como definitivo, de agua, saneamiento y en general servicios públicos domiciliarios, la inequidad es del mismo talante, de las mismas características. Tenemos atrasos inmensos en el sector rural, tenemos un desarrollo generado por una ley de los 90, la ley 142, que impulsó el fortalecimiento empresarial de empresas de servicios públicos domiciliarios, tanto públicas como privadas, y deja por fuera el sector rural, los sectores informales, y en materia de saneamiento, de igual forma, tenemos más de la mitad, no solamente del sector urbano, sino por supuesto rural, sin acceso a saneamiento, no solamente en aguas servidas, sino también en materia de residuos sólidos, aprovechamiento, dificultades importantes. Y de igual manera podemos ver el contraste. Las operaciones de los grandes sistemas de agua y saneamiento generado por esta normatividad que impulsa el sector empresarial en materia de servicios públicos domiciliarios, y prácticamente la mitad del país con una incapacidad de ofrecer a los habitantes los servicios. En materia de aprovechamiento, las dificultades son inmensas. Hemos tenido impulsos por parte de la Corte Constitucional para proteger los derechos sociales y la inserción económica de recicladores y recicladoras, que son una base, tal vez el primer escalón en el desarrollo, en la inserción social de Colombia, y esto nos exige pensar en otro tipo de cosas. Yo quiero señalar que la política de Colombia tiene como propósito atender ese medio país que no está siendo atendido ni por las estructuras de mercado de la construcción de vivienda, ni por las estructuras de mercado de los servicios públicos domiciliarios. No es un propósito nuestro ir en contra de esto, simplemente es fortalecer las maneras alternativas de producción del hábitat. La informalidad, tanto en la construcción de vivienda, organizaciones populares de vivienda, la ciudad informal que se ha venido desarrollando durante décadas, y en el mismo sentido, los acueductos comunitarios, los acueductos rurales, que atienden más de la mitad de nuestro país, y las organizaciones de recicladores y recicladoras, han sido vistos como incompletos, como insuficientes, como informales, como ilegales, y hemos entendido que debemos dar un giro en la política pública. Creemos que debemos verlos como diferentes, debemos desde el Estado, y aquí concluyo para señalar que la aproximación nuestra es
la legislación, la regulación, la supervisión y el control de manera diferencial para que sean las organizaciones comunitarias, organizaciones populares de vivienda, acueductos comunitarios, organizaciones de recicladores y recicladoras, dando un enfoque de hábitat integral, no solamente de vivienda, sino de servicios públicos domiciliarios, la posibilidad de hacer una articulación en la sociedad que venía estando bastante dividida, bastante fraccionada y pretendiendo a través de esto una nueva conjunción entre diferentes en el enfoque diferencial de la vivienda y el hábitat, buscando una transformación del modelo de desarrollo con más equilibrio y, como lo mencionaba mi colega de Chile, con un propósito de transformación en un rango de 20 años, porque hoy en día en Colombia, si seguíamos avanzando al ritmo de inversión y por la ruta que habíamos contemplado, habríamos necesitado 123 años para completar el déficit de vivienda del país y 107 años para completar el déficit de acueducto y saneamiento básico. Y hemos decidido que no podemos esperar tanto tiempo para garantizar a nuestros ciudadanos y ciudadanas estos derechos fundamentales. Muchas gracias.